Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Salude a su hermano. Un saludo de nuestra hermana Charito. Los recuerda mucho, los extraña mucho. Y hablé con ella. Dice que es bonito verlos, pero que es más bonito sentirlos. Un abrazo. Y le digo sinceramente, tiene más fe que muchos que yo conozco. No se oye. Es que este micrófono se cae aquí y ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer, hombre? Ahí sí. Bueno. Entonces saludemos a nuestra hermana Charito. Y le decía que tiene más fe que muchos que yo conozco. Eso es lo que les decía. Usted habla con ella, en lo que menos piensa es que está enfermita. Entonces lo que yo siento y declaro que está sana. Amén. Y es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo. Así que Charito, te recordamos mucho, como te lo dije, te extrañamos mucho. Y esperamos pronto, con la ayuda de Dios, tenerte por aquí. Amén. Bueno. Acuérdese que el domingo pasado quedó pendiente prácticamente una parte final del mensaje, que era como un resumen contenido en dos aseveraciones: que el Espíritu Santo no es una cosa ni una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. ¿Se acuerda, no? El Espíritu Santo es una persona. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios. Creo que quedó claro eso, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Ahora quiero que hablemos
algo que siempre me ha parecido interesante, y bendito Dios que llega el tiempo en que nos lo da a conocer, es cómo experimentaron los creyentes el Espíritu Santo antes de Pentecostés, ¿no? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Usted lo recuerda? Estaban los apóstoles y otras personas más. ¿Cuántas personas era que había? 120, ¿no? Ahí en el aposento alto. O sea que no eran solamente los 11. Y de hecho ahí estaba Matías, que iba a ser el otro. Y descendió el Espíritu. ¿Qué estaban haciendo ellos? Unánimes, juntos. ¿Qué hacían? Oraban. Interesante que diga que estaban unánimes, juntos. Porque aquí nosotros podemos estar unánimes. ¿Quién sabe? Juntos sí estamos. Pero no necesariamente estamos unánimes, ¿no? Porque unánime significa en una... ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno. Unánime significa en una sola alma, en un solo sentir, en un solo deseo. Por eso ellos estaban no solo juntos, sino que estaban unánimes juntos. Y vino el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo experimentaron los creyentes? ¿Cómo experimentaron el Espíritu Santo antes de ese día de Pentecostés? Entonces, abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y leemos desde el versículo 1. ¿Sí lo tiene? Dice así la bendita palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ¿cierto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bonito eso, ¿no? Hemos de hablar algún día de eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Claro, la ley tenía buenas intenciones, pero nunca pudo llevarse a cabo porque tenía que funcionar en la carne. ¿Y la carne qué pasa? Es débil, ¿no? Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué decía la ley? Que el que pecare, morirá. Porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. Póngale atención a eso. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque es débil, ¿no? Lo dice, porque es débil. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Bueno, el Señor añade bendición a su palabra. Todo tiene un propósito en Dios. Todo tiene un propósito. Y nos deja en su palabra vislumbrar en algunas ocasiones cuál es el propósito, qué es lo que Él quiere, otras veces no lo sabemos. Por eso yo nunca he creído
en el conocimiento por sí mismo, ni en el arte por el arte. ¿Qué quiero decir con eso? Porque conocimiento por conocimiento o arte por arte siempre me han parecido cosas un tanto ateas, ¿no? Seguramente para un cristiano la única razón para estudiar o ser un artista o ser artístico es por amor a Dios. O sea, que tenga un sentido. Porque el conocimiento por conocimiento, ¿para qué? Ahí hablaba alguien esta mañana de Steve Hawkins. El presidente, pues de alguno de ustedes hablaba. Habló, pues, de Steve Hawkins. Ganador del Nobel, dijo. No sé cuándo lo ganó, pero él dijo que era físico cuántico. Hasta lo que yo sabía era astrofísico, ¿no? Pero mucho conocimiento, un hombre muy inteligente, un coeficiente intelectual muy alto, pero por eso no creo mucho en el conocimiento por el conocimiento, ni en el arte por el arte. Por eso le digo que para un cristiano la única razón para estudiar o para ser artístico es por amor a Dios. Por eso digo, leer por leer no tiene sentido. Hay que leer cosas que puedan de alguna manera edificar algo en ti. La palabra lo dice en 1 Corintios 10. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Si vas a leer, hazlo para la gloria de Dios. Si te vas a preparar, hazlo para la gloria de Dios. Si eres un artista y quieres hacer obras artísticas, hazlo para la gloria de Dios. Todo está diciendo, todo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Y no puedo evitar pensar que el conocimiento por sí mismo o el arte por el arte es como un lema muy cruel y poco amoroso. Seguramente para un cristiano, todo estudio y todo trabajo creativo debe justificarse en términos de amor. El trabajo que tú realizas, si lo haces para Dios, como para Dios, le vas a poner mucho amor en lo que haces. O sea, no haces las cosas por hacerlas, ni por cumplir un horario, ni simplemente para cumplir ciertas cosas para recibir una retribución. Cuando hagas las cosas para Dios vas a sentir más gratificación que de cualquier otra manera. ¿Cierto? Por eso lo dice clarito. Todo se haga para la edificación, dice Corintios también. Pablo dice en Corintios. También dice ahí mismo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y cuando dice todas vuestras cosas significa todas vuestras cosas. Hasta un saludo tiene que ser hecho con amor. A mí no me gustan los saludos de cabezazos, no me gustan. ¿Cierto? Porque son saludos de oreja. A mí no me gusta. La Biblia habla de un ósculo santo, que si es del caso, para que no piense mal, tanto se lo puede dar a una mujer como se lo puede dar a un hombre. Le puede dar un beso santo. Pero saludos de oreja no me gusta. Sí, porque Dios lo bendiga. Entonces ya no quiero. O sea, todo hay que hacerlo con amor y por amor. ¿Cierto? Hay que hacerlo. Si no, no lo haga. Y el aprendizaje y el trabajo que no conducen a las personas al amor hacia Dios no son impulsados por el Espíritu de Cristo. Por eso si tú en tu trabajo eres un chambón, no eres impulsado por el Espíritu de Cristo. Si tú eres un vago, no eres impulsado por el Espíritu de Cristo. Si tú eres un holgazán, no eres impulsado por el Espíritu de Cristo. ¿Sí está entendiendo, no? Entonces yo decía, bueno, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios fuerte en nosotros,
Entonces, debe ser diferente, pero me preguntaba, ¿qué pasó con los creyentes del Antiguo Testamento? Porque para nosotros, en lo que nosotros pensábamos, el Espíritu Santo está aquí solamente desde Pentecostés. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con los creyentes antes de Pentecostés? ¿Cómo funcionaba el Espíritu Santo en ellos? Y Dios, que cuando uno le pide de corazón, no se deja esperar, Él da la respuesta y se las comparto. Mire, cuando planteo esa pregunta, ¿cómo experimentaron los creyentes el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Yo no sé si a alguno de ustedes le importa conocer eso. Bien. Porque ¿será que haría alguna diferencia en nuestras vidas si supiéramos la respuesta? ¿Qué cree usted? ¿Haría una diferencia en su vida el saber cómo funcionaban los creyentes antes del Espíritu Santo en Pentecostés? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí hace una diferencia y vamos a ver al terminar el mensaje, a ver si hace la diferencia o no hace la diferencia. Por eso quiero mostrarles 10 maneras en que los santos del Espíritu, del Antiguo Testamento experimentaron al Espíritu Santo. Pero primero voy a decirles por qué creo que es relevante, porque algunos dijeron, pues no es relevante saber, ¿para qué diablo? Pero es muy importante, es muy importante. Fíjense esto, Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. No, por eso viene el nombre, ¿no? De Pentecostés. Era 50 días después de la Pascua. Jesús fue crucificado en Pentecostés o en Pascua. En Pascua, ¿no es cierto? Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua. 7 semanas después, el día de Pentecostés, el Señor Jesús, ya resucitado, cumplió la promesa que les había hecho a sus discípulos. Ahí la podemos leer en Juan capítulo 15. Es decir, ¿cuál era la promesa? Que enviaría al Espíritu Santo. Vayan entendiendo, ¿no es cierto? Viene la muerte de Jesús en la Pascua y Pentecostés. No fue que Pentecostés inició con Jesús, era una fiesta que celebraba, ¿no? El Pentecostés. Y ahí cumplió lo que él había prometido. Juan el Bautista había prometido, ahí en Lucas 3 lo leemos, dice, Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así que, muy a las 9 de la mañana, no de la madrugada, ¿no? A las 9 de la mañana, en Pentecostés, mientras los discípulos estaban unánimes, juntos, orando, dice la palabra en Hechos 2, de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos, entienda, ¿no? Todos fueron llenos. Entonces Pedro predicó un sermón y dijo en Hechos 2:16, dice, más bien, porque todos se preguntaban, ¿qué fue lo que pasó? Esto es una locura, ¿qué pasó? Entonces dice Pedro, más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si ve que ahí dice que los ancianos se duermen, no, soñarán sueños, ¿no? En otras palabras, bueno, es que si hablamos de los ancianos así, teníamos que preguntar a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes han visto visiones? ¿Dónde están los jóvenes? Porque pues se los montamos a los ancianos y los jóvenes. Porque dice clarito acá,
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. No, yo sé que no tienen visión, tienen televisión, ¿no? Parecido. En otras palabras, dice Pedro, hemos entrado en los últimos días. Eso es lo que estaba diciendo Pedro hace casi 2000 años. Hemos entrado en los últimos días, el Mesías ha venido, ha consumado la redención en la cruz, ha resucitado, ya ha ascendido a la diestra de Dios, y el intervalo antes de su regreso en gloria, ese intervalo, o sea, desde que Él se fue hasta que Él regrese, está marcado por un derramamiento incomparable del Espíritu Santo. Sobre hombres y mujeres, viejos y jóvenes, esclavos y libres, cercanos y lejanos. Y si usted no se ha dado cuenta, eso es lo que está pasando. ¿Ya? Sino que teníamos nosotros la equivocación, estábamos esperando el hablar nuevas lenguas y ese tipo de cosas que realmente nos las enseñaron así, pero no tenían un asidero bíblico muy claro. Porque hay personas que uno las reconoce y siente el Espíritu Santo en ellas, pero dice, yo no he hablado en lenguas, entonces se siente mal. Pero el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado. Y el pueblo de Dios en este periodo debe ser un pueblo nacido del Espíritu. Oiga bien, tiene que ser un pueblo nacido del Espíritu. Si no es un pueblo nacido del Espíritu, no es pueblo de Dios. No es pueblo de Dios. Puede ser un simpatizante. A alguien que pues, le cae bien, le parece interesante ciertas cosas que se dicen, pero en este periodo el pueblo de Dios debe ser un pueblo nacido del Espíritu, bautizado en el Espíritu, lleno del Espíritu, capacitado por el Espíritu Santo para dar testimonio. Como dice Corintios, del resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El verdadero pueblo de Dios ama la palabra. Ama la palabra. Porque ve en la palabra una revelación de Dios. Ve en la palabra poder de Dios. ¿Cierto? Por eso me preocupa, y yo insisto cuando le digo, usted sí tiene devocional, sí lee la palabra. Entonces vivimos en los últimos días del Espíritu. Óigalo bien, vivimos en los últimos días del Espíritu. ¿Sabe cuál es la última, si quiere entenderlo así, la última labor del Espíritu Santo? Ir a presentar a la novia. Esa es la última labor. Pero entonces, cuando Él esté presentando a la novia, no hay Espíritu Santo acá. A pesar de que Dios está en todas partes, ¿no? Pero estamos hablando de función. No está acá funcionando. Así que se imagina cómo serán las cosas acá. Acá van a estar algunos que no se fueron como novia, se van a quedar acá y van a saber lo que es estar sin el Espíritu Santo. Amén. Y no les recomiendo. Como alguien ignorante que dijo, no, pues, toca quedarse en la tribulación, me la bailo. Que se la baile. Vivimos en los últimos días del Espíritu. Vivimos en los días que Isaías y Ezequiel y Joel profetizaron. Por ejemplo, me llama la atención lo que dijo Ezequiel. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen corazón de carnita? Yo. Quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. O sea que si el Espíritu Santo está en nosotros, Dios no va a esconder su cara. Porque Ezequiel dijo ahí en Ezequiel 11, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Oiga, ¿no? Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Eso lo dijo Ezequiel. Isaías dijo, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. ¿Recuerdan un coro escrito por Jimmy Swaggart, que lo cantamos a veces? Empieza a llover. ¿Sí lo ha escuchado? Sí, hombre. Antes de la última de Shakira salió. Diciendo quien tenga sed, venga y beba del agua. Su promesa es derramar su espíritu. Así es, ¿no? Bueno, habla sobre la promesa de Dios escrita en Isaías. Así que no hay puntos de inflexión más decisivos en la historia de la redención que deban suceder antes de que Jesús regrese para establecer su reino. Este es el momento. Por eso les digo que Jesucristo regrese es en cualquier momento. No falta nada. No falta nada. ¿Está siendo derramado el Espíritu? Sí, está siendo derramado el Espíritu. ¿Por qué motiva a Dios a hablar sobre el Espíritu Santo? Es precisamente por eso. Para que entiendan algunos que ya tienen el Espíritu. Que no sigan esperando lo que ya tienen. Sino que no tienen el conocimiento para entender lo que está sucediendo en sus vidas. Entonces, en el momento en que entiendas, va a suceder lo que nos decía el Señor el viernes. El poder que va a haber, ¿no es cierto? Porque ya va a ser un pueblo que ora, pero ora en el Espíritu. Porque las oraciones que ahora podemos hacer como que no tienen poder. Pero cuando entiendas lo que significa el Espíritu Santo en ti, las oraciones van a ser poderosas y va a ser oraciones que van a hacer que el infierno tiemble. Esta ciudad está sumergiéndose en el alcoholismo. Los jóvenes están cayendo en un alcoholismo pero terrible. Y drogas ni se hable. ¿Ya? Ahora ya compiten restaurantes y bares. Y para que no se vaya la plata por otro lado, ahora ya hay gastrobar. Para que puedas comer, beber e ir a vomitar. Todo en un mismo lugar. Así es esto. Así es esto. Entonces el diablo se está moviendo a sus anchas hasta que haya un pueblo que entienda que el pueblo de Dios es un pueblo lleno del Espíritu. No que tenga el Espíritu solamente, sino lleno del Espíritu. Y un pueblo lleno del Espíritu es un pueblo que va a orar en el Espíritu, y la oración en el Espíritu es una oración poderosa. Amén. Bueno. Les voy a poner una figura, porque yo les digo que este es el momento. Estos son los días de Pentecostés, los días de la plenitud del Espíritu, los días de la misión mundial. O sea, en este tiempo se va a dar con mayor poder la realización de la Gran Comisión. Y uno ve, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, todo lo que está haciendo para respaldar a los cristianos, ¿se da cuenta? Porque en algunos estados, en Estados Unidos, era prohibido salir a la calle a predicar u orar. Si encontraban a alguien, a una señora, que él mismo lo cuenta, una señora que estaba en un hospital orando, me imagino que estaba orando por todos los enfermitos que estaban en el hospital, se la llevaron presa. Y él cambió todo eso. Ay, no, qué bueno, qué bueno. Bueno, es que es una señal. Es una señal de que en este tiempo el Espíritu Santo se va a mover con total poder. Y nosotros debemos ser parte de eso, ¿no? ¿O nos quedamos de espectadores? No, porque si nos quedamos solo de espectadores para ver lo que está pasando, nos van a pasar la cuenta de cobro. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará por pecado. Así dice la palabra. Miren, ¿cómo era el Espíritu Santo antes? ¿Cómo es el Espíritu Santo ahora? Le voy a poner un ejemplo que con ese ejemplo creo que va a quedar muy claro. Es una analogía para ilustrar la experiencia del Espíritu Santo antes y después de Pentecostés
Imaginemos una enorme represa para energía hidroeléctrica en construcción, pero vamos a ver una represa que construyeron en Egipto, la presa de Asuán, ¿no? Esa es una presa, es impresionante. Cuando uno analiza esto y se pone a buscar en internet, es impresionante. Tiene 114 metros de altura. 114 metros sería como la altura de un edificio de cuántos pisos, hermano Luis Carlos. 114, unos 70 pisos. Sí, ¿no? Imagínense, tiene la altura de un edificio de 70 pisos. ¿Y sabe cuántos metros tiene de ancho? 3.300 metros de ancho. O sea, 3 kilómetros, 300 metros de ancho. La presa de Asuán en el Nilo. El presidente egipcio Nasser anunció el plan de construcción, lo hizo en 1953, solo que como ya sabe cómo marchan las obras, no tan ágiles como aquí, pero él anunció la construcción de esa presa. Se completó en 1970 y en 1971 hubo una gran ceremonia de inauguración y encendieron las 12 turbinas. 12 turbinas. Bueno, uno cuando dice turbinas a veces se imagina un extractor de olores, ¿no? Esas turbinas de las hidroeléctricas son inmensas. Esas tenían 12 turbinas. Se encendieron esas 12 turbinas con capacidad de 10.000 millones de kilovatios hora. Es lo que generaban esas turbinas. 10.000 millones de kilovatios hora. Energía suficiente para iluminar todas las ciudades de Egipto. Vaya lo tremendo de esa presa. 12 turbinas, 10.000 millones de kilovatios. No, tremendo. Tremendo. Durante ese periodo de construcción, porque una presa, aquí a veces le decimos represa, porque represas, porque el río tienen que empezar a represarlo, ¿no? Porque la idea es represar el río para que cuando llegue a un nivel de acuerdo al alto, esta represa tenía como un edificio de 70 pisos de alto. Entonces dejaban que el agua, se abrían las compuertas, se vaciaba el agua y esa agua caía y movía las turbinas. Ese es el funcionamiento, ¿no? Movía las turbinas. Pero dicen que durante el periodo de construcción, que fue largo, el río Nilo no se detuvo por completo. ¿Por qué? Porque el río, de todas formas, tenía su cauce y del río vivía mucha gente. Mucha gente, había ciudades al lado del Nilo, utilizaban para los regadíos, utilizaban incluso para el agua de ellos, para bañar. No sé si les guste mucho a los egipcios bañarse, pero digamos que sí, pero lo utilizaban. El río Nilo no se detuvo por completo, incluso dicen que mientras ese embalse se llama el lugar donde se amontona pues todo el agua, ¿no? Mientras el embalse se llenaba, se permitió que el río fluyera. Una gran obra de ingeniería. Se permitió que ese río siga fluyendo, pues por supuesto parte del río, ¿no? Porque el otro se quedaba ahí embalsado. La gente del campo que vivía río abajo, dependían de él, bebían del agua del río, se lavaban en él, regaban sus cultivos, incluso tenían molinos de estos molinitos que utilizaban el agua, molinos de agua. Navegaban en él, si el río Nilo era su vida. Ojalá vaya entendiendo, ¿no? Ese era el río, un río del que se hacían uso cantidad de gente por donde el río pasaba. Regaban los cultivos, de esa agua bebían, se bañaban,
navegaban en él, pescaban, lo que usted quiera. No sé. Pero el día en que el agua del embalse se vertió, a través de las turbinas, se desató una energía que se extendió mucho más allá de las pocas personas que vivían río abajo. Entienda, porque del río Nilo se beneficiaban todas las personas que vivían junto al río, ¿cierto? Pero en cambio, cuando ya el río se hizo la presa de Asuán y empezó a producir energía, esa energía no solo benefició a los que estaban junto al río, sino a todo el país. ¿Sí? Porque la cantidad de energía que produjo fue suficiente para surtir las necesidades de todo el país, de todas las ciudades del país, inmenso, es una cosa tremenda eso. Y trajo, por supuesto, posibilidades con las que solo habían soñado. Ahora ya tenían energía eléctrica en todo lugar. No solamente se beneficiaban del Nilo los que estaban cerca del Nilo, sino hasta los que estaban lejos, porque hasta allá le llegó la energía eléctrica. ¿Sí entienden, no es cierto eso? Ojalá vaya entendiendo a qué me refiero. Bueno, Pentecostés es como la inauguración de la gran presa de Asuán. Pentecostés, no el Espíritu Santo, Pentecostés. O sea que antes que había un río que fluía y que alimentaba y servía a quienes, a los que vivían cerca de ese río. Pero Dios estaba en su sabiduría represando ese río. Y llegó un día que se llamó el Pentecostés, donde la represa se abrió. Y ese río represado empezó a generar un inmenso poder. ¿Sí entiende eso? Bueno. Antes de Pentecostés, el río del Espíritu de Dios bendecía al pueblo de Israel. O sea que los que vivían cerca del río. Bendecía al pueblo de Israel, era su vida misma. Pero después de Pentecostés, el poder del Espíritu se extendió para iluminar el mundo entero. ¿Está entendiendo? Creo que así es más fácil entenderlo, ¿no es cierto? Ninguno de los beneficios disfrutados en los días prepentecostales fue quitado. No. No, la gente siguió disfrutando del río que pasaba. Siguió disfrutando del agua. Qué especial, ¿no? Siguió disfrutando del agua que llegaba ahí y ellos lavaban su ropa, se bañaban, lo que sea. Pero además tenían luz eléctrica. Entonces, ¿qué puedo decir? Que se agregaron 10.000 millones de kilovatios para permitir que la iglesia llevara la luz del Evangelio de la gloria de Cristo a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. ¿Se da cuenta de eso? Yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería Dios está represando ese río? Represando, a pesar de que seguía el pueblo de Israel disfrutando de las bondades de ese río, pero él estaba represando hasta que llegó en Pentecostés y por eso dice que un viento recio, etc. Y de ahí sale un Pedro con sus cosas, con sus complejos, con sus vainas, pero predicando. ¿Ya? Y él predicaba en arameo o en hebreo, como quiere entenderlo, pero había griegos ahí que lo entendían. Ve qué bien que habla griego este. Y no era que hablaba, era el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Bautizaron a cuántos ese día? Como 5.000, dice, ¿no? 5.000, ¿no? 3.000. 3.000, imagínense. ¿Cómo sería? 3.000. Si aquí cuando bautizamos a 10 salimos con los pies como mote. Acá fueron 3.000. Y ahí donde nos apoyamos, porque ahí no hubo ni curso bautismal, ni ya tiene que comprar esta cartilla, ni tiene que pagar esto. Ni le preguntaron, bueno, ¿y usted qué? ¿Casado, soltero, amancebado? ¿Qué?
No, yo quiero bautizarme al agua. No, usted no. Usted no. El que creyera y fuera bautizado, ¿cierto? Era el poder del Espíritu. Era el poder del Espíritu que se estaba moviendo. Por eso le digo que ninguno de los beneficios disfrutados en los días de prepentecostales fue quitado. Se agregó fue una energía, una potencia inimaginable. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que llevar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Por eso espero que su familia ya, a no ser que su familia sea de otra tribu o de otra lengua o de otra nación. No, pero si vea lo duro son más duros que carne de nuca. Simplemente digo, pueden ser duros, pero el Espíritu Santo es mayor. 10,000 millones de kilovatios, eso es mucho. Mucho, 10,000 millones. Y si usted multiplica 10,000 millones por 1,000 para dejarlo solo en vatios, es un número mucho más grande. Pero bueno. Así que, esta es mi respuesta a por qué la experiencia de los santos del Antiguo Testamento es valiosa para nosotros hoy. Si estos santos experimentaron privilegios y poderes en el Espíritu Santo antes de que se abriera la represa, es que eso es lo preocupante. Antes de que se abriera la represa. Porque imagínense a un Elías, imagínense a un Eliseo, que dice que sus huesos resucitaron a un muertico que pusieron al lado. Y no se había abierto aún la represa. ¿Con qué cara vamos a llegar nosotros a Dios? A decirle, Señor, ni una almita, Señor, qué pena. Yo les hablé, pero no me creían. Ya no va a haber pretexto. Porque la represa ya se abrió. ¿Sí están entendiendo, no? Bueno, entonces, completa la frase. Si estos santos experimentaron privilegios y poderes en el Espíritu Santo antes de que se abriera la represa, ¿cuánto más deberíamos experimentar nosotros en con estos 1,000 millones de kilovatios estas cosas o más? Si ellos con lo que estaban recibiendo así hicieron cosas tan especiales, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlas? Es necesario un estudio de la experiencia espiritual del Antiguo Testamento para despertarnos a nuestros privilegios ahora en los últimos días que fueron inaugurados en Pentecostés. Porque nosotros sí vivimos en la olla, hermano. Yo lo digo sinceramente y tengo que ponerme la mano en el corazón. Ya sencillamente la falta de un pan para el desayuno nos desanima y ya queremos no volver a la iglesia y renunciamos a todo. Yo me ponía a pensar en un Elías que gozaba de todo hasta que el Señor le dice, ya Elías, ándate de allá al río, vas a alimentarte ahora de agua y carne nomás. Y allá se fue a alimentarse solamente de agüita y carne que le llevaban los cuervos. ¿Qué pasaría con nosotros si nos dice el Señor, mañana vas a desayunar con un pan? No, pero Señor, si yo solamente 5 pancitos me como. Mañana va a ser uno. Ay, no, yo no sé qué te hice, Señor, ya no vuelvo a esa iglesia. ¿Qué puede pensar uno? 2 cosas. O una. Ese río no ha pasado por ahí. Ese río no ha pasado por ahí. Por eso dice, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. La iglesia de hoy está tan dormida que algunos de nosotros incluso nos hemos quedado atrás de los santos del Antiguo Testamento.
en nuestra apropiación de lo que el Espíritu tiene que dar. Nos hemos quedado atrás. Qué triste. Qué triste. Nos hemos quedado atrás. Estamos recibiendo muchísimo menos y estamos haciendo muchísimo menos que lo que hicieron los santos del Antiguo Testamento. Y eso que en ellos la represa no se ve abierta todavía. Solo pasaba el río. ¿Sí lo entendió, no es cierto? Por eso pensé que esa analogía iba a ser muy clara. Veamos entonces las 10 maneras en que los santos del Antiguo Testamento experimentaron el Espíritu Santo. Y vamos a compararlo porque esas 10 maneras nos deben a nosotros motivar para que en estos últimos días la iglesia deba disfrutar. No solo de lo que ellos disfrutaron, sino mucho más. Primero, ¿qué experimentaron ellos del Espíritu Santo? Experimentaron el Espíritu como creador y sustentador de vida. Porque es el Espíritu Santo, creador y sustentador de vida. Y esto es lo más básico. Los creyentes del Antiguo Testamento eran conscientes, óigalo bien, eran conscientes del Espíritu de Dios como el creador y sustentador de su vida natural. Como creador y sustentador de su vida natural. Hay muchos cristianos todavía pensando en la evolución, en que descendemos del mono, que descendemos de una ameba. ¿Qué decían los santos del Antiguo Testamento? Ellos decían que el Espíritu Santo fue el creador y el sustentador de su vida. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted? ¿Apoya a Carlos Darwin? No al futbolista, no. Lo apoya. Es tremendo. Porque la ciencia conforme va aumentando. Oiga, yo vi un video, no me acuerdo dónde es que hicieron un bebé, no sé si cuánto lo han visto. Se lo están dando a esas madres que sufren la ausencia de que no han tenido bebés y todo, se los dan. Es un bebé que responde, que se mueve, que dice, agú, mamá. ¿No? Y ese hecho dice casi con una piel que es como, parece vivo. Leí a otro que dice que más o menos en unos 5 o máximo 10 años, el hombre va a ser capaz de vencer todas las enfermedades y va a vivir para siempre. Qué bueno, dicen algunos, ¿no? ¿Y por qué dicen? Porque ellos no viven para siempre. Y en Daniel dice que la ciencia aumentará. Y esa es una señal de que Cristo viene. Porque cómo ha avanzado la ciencia es una cosa tremenda. En Job capítulo 33, Eliú habla en nombre de todos los judíos fieles cuando dice, el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Y nosotros decimos, amén. Yo no vengo de ningún mono. Por lo menos yo, usted. ¿Y los otros? Hay niñitos tan fregados que le dicen, ya, quieto, parece un mico. ¿No? Pero es un decir. El Salmo 104 celebra la maravilla y la variedad de todos los seres vivos y dice, mire, en el versículo 29 al 30, escondes tu rostro y se desvanece. Les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. Envías tu hálito y son creados y renuevas la superficie de la tierra. Eso es lo que la gente, y empecemos por los cristianos, no han entendido. El que sostiene nuestra vida es Dios. Y aquí habla del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu de Dios.
Cuando dice él, les quitas el aliento y dejan de ser. Por eso dice que los muertos cuando mueren, ¿qué hacen? Se les fue ya el aliento, murieron. Entonces yo quiero que compartas esta visión del mundo con los santos del Antiguo Testamento, es decir, que tu concepción como persona en el vientre de tu madre fue un acto soberano de creación por el Espíritu de Dios, y cada respiración que tomas ahora y cada proceso químico dentro de ti, es que a veces ni siquiera te das cuenta que tú respiras y no se da cuenta todo ese proceso que se da para que ese oxígeno que tú lo ves aquí así, llegue a tus células, para que tus células puedan seguir viviendo y tú puedas seguir dando brega. Desde que te metes una cucharada de comida a tu boquita, yo les decía hace poco, cómo Dios diseña la lengua con papilas gustativas para que... pero le falta un poquito de sal. ¿Ya? Y están todas las clavijas ahí para estar triturando. Y tragas. ¿Baja por dónde es que bajan? Por el esófago. ¿Ya? Y hay movimientos que tiene el esófago para empujar todo. Y hay una compuertica ahí donde termina el esófago, para empezar el estómago, que se abre para que baje, y el momento que baja se vuelve a cerrar para que no se me gomite, ¿no? Y está en el estómago, hay otra válvula para conectar con el intestino delgado. En el estómago hay ácido que coge todo lo que tú comes y lo procesa. Nosotros lo único que nos preocupamos es por tragar. ¿Cierto? Y leía un libro que tiene un nombre chistoso, ¿no? Se llama El arte de hacer popó. ¿No? Es interesante. Es una doctora que le dicen la doctora Popó. Ella se especializó en eso, en todo lo que es toda la cuestión y la parte, sobre todo la parte, cómo el organismo en el intestino delgado saca todos los nutrientes que puede haber en ese bolo ya alimenticio procesado con ácido y todo, saca todos los nutrientes y los saca para llevarlos a la sangre, y lo que no sirve lo va pasando al intestino grueso. Por eso dice, el popó es una bendición. ¡Uy, qué asco! Es una bendición. Porque es la culminación de un proceso perfecto, diseñado por Dios. Amén. De aquí nada para que aprecie su popó. ¿Ah? Uy, qué lindo. No, tampoco, pues tampoco. Ahora sí. Por eso le digo, tienes que compartir la visión. Es que esta era la visión que tenían los creyentes del Antiguo Testamento. La visión que ellos tenían era que tu concepción en el vientre de tu madre fue un acto soberano de creación. Solamente pensar en eso, el gameto masculino en el femenino uniéndose y empezar ahí a formarse una nueva persona, es impresionante, hermano. Es impresionante. Entonces ellos pensaban en eso, pero ellos sabían que era un acto soberano de creación por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que cada respiración que tomamos, cada transacción química en las células de tu cuerpo se sostiene en cada momento por la obra del Espíritu Santo. Es tremendo. Hay respiradores artificiales que los conectan y él hace que meta y salga, pero los desconectan y hasta ahí llegó. Y sin embargo nosotros estamos aquí
y seguimos respirando automáticamente, ni cuenta te das. ¿Cuándo respiras? Porque tu organismo lo hace, o el corazón latiendo. Igual, el corazón artificial, cuando hacen esas operaciones de corazón abierto, conectan a un corazón artificial para que el corazón esté bombeando, sacando, etcétera, 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 pero necesita estar conectado. En cambio, su corazoncito no. Porque el que sostiene tu vida es Dios. ¿Sí entiendes eso? Eso lo tenían claro ellos. Eran los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes que vivían del agua de ese río. ¿Sí está entendiendo, no? Vivían del agua de ese río. El mundo en el que crecimos y vivimos no ve las cosas de esta manera y en general hemos absorbido la visión mecanicista que tiene este mundo ahora. El mundo ve un proceso mecánico de evolución y selección natural, eso es lo que dicen. No, nosotros somos productos de una selección natural, de una evolución, eso es todo. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento decían, no, nosotros somos obra de Dios, creación de Dios, Él nos creó. Hombre, usted desciende del mono. No, Dios me hizo con sus manos, me hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que creían. ¿Ya? Pero ahora, los famosos cristianos que vivimos después de que se abrió la represa, seguimos pensando que descendemos del mono, de una ameba, que el eslabón perdido, el eslabón que nunca ha sido hallado, que en el que momento perdió el hombre la cola, porque como éramos micos, teníamos cola, pero en qué momento se cayó la cola. Aquí la puse y no aparece. Dicen algunos, ¿no? Así que el cristiano debe ver la obra creativa e imaginativa del Espíritu de Dios. Yo la veo. Yo, por ejemplo, los veo a ustedes aquí. Digo, qué bárbaro, qué creativo Dios, qué cantidad de caras. ¿No? Qué cantidad de caras, de todo tipo, cachetones, no cachetones, orejones, ñatos, narizones, altos, bajos, gordos, flacos. Y dice, ¿producto de la evolución? No, yo como creyente, obra de Dios. Amén, obra de Dios, obra de Dios. Ahora sí, respira. Respire, hombre, está morado, respire. Cada respiración debe ser una oración de agradecimiento a Dios por vivir. Porque aquí entre nosotros le comento, los muertos no respiran. ¿Se respire? ¿Está vivo? Y si alguien a su lado no respira, póngale atención a ver qué pasa. Entonces, cada respiración debe ser una oración de agradecimiento por vivir, por moverte y por tener tu ser en el Espíritu de Dios. Eso hacía el Espíritu Santo en los creyentes antes de Pentecostés. Segundo, y esto fue algo que me agradó mucho conocerlo, son cosas que el Señor va enseñando. Nuevo nacimiento y morada del Espíritu. Mire, en segundo lugar, los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron el nuevo nacimiento y la morada del Espíritu Santo en ellos. ¿Cómo así? ¿No? Cuando Nicodemo estaba desconcertado por la exigencia de Jesús de un nuevo nacimiento por el Espíritu, Jesús le respondió ahí en Juan capítulo 3, versículo 10, le dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, le estaba diciendo, yo no estoy enseñando algo nuevo. No te estoy enseñando algo nuevo, Nicodemo. Cualquier israelita que haya sido salvo tuvo que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Oiga, eso para mí es nuevo. Se lo digo sinceramente.
De lo contrario, ¿cómo podría alguien superar la hostilidad natural que tiene el hombre hacia Dios? ¿Cómo? Porque si mal no se acuerda, usted antes tenía una hostilidad hacia Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué pasó para que ahora ya no seamos, en un momento ya no seamos enemigos de Dios? Superar esa hostilidad. ¿Cómo podrían superar su hostilidad natural hacia Dios? ¿Cómo podrían haberse sometido a la ley de Dios y agradarle, como lo hicieron muchos, como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Rahab, por ejemplo, Ruth, Débora y David? ¿Cómo Rahab, tomando ese ejemplo de Rahab, sabe quién era Rahab, no? La prostituta ahí en Jericó. ¿Cómo ella, viviendo en un lugar totalmente pagano, llegan los espías y ella los recibe y ella dice, porque yo reconozco que el Dios de ustedes es el único Dios? ¿Quién le podía haber dicho eso? ¿Cómo? Ruth debía tener al Espíritu Santo para que cuando ella salió a espigar, el Espíritu Santo le diga, coge por aquí, cruza por aquí, de aquí a la derecha, da la vuelta en U, ven de aquí dedícate a espigar. Y eran los campos de Booz. ¿De quién recibió guianza? Del Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, imagínense, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea que nosotros no podíamos pensar que un Elías, que un Juan el Bautista, que un David, ya se sujetaron porque ellos quisieron sujetarse a la ley de Dios. No puede, la carne no podía hacerlo. Yo le agradecí a Dios conocer esto. Mira, te voy a repetir. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un David era conforme al corazón de Dios? Sí lo dice aquí, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice el versículo 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que hay dos grupos de seres humanos, los que están en la carne, nacidos de la carne, y los que están en el Espíritu, nacidos de nuevo del Espíritu. Los que están en la carne están desprovistos del Espíritu y no pueden someterse a la ley de Dios ni agradar a Dios, porque no pueden. Así quisieran, no pueden. ¿Sí está quedando claro eso? No pueden. Lo que le estoy diciendo es importante, así que si le está dando sueño, póngase de pies, párese en las pestañas, lo que quiera. Porque es importante. ¿Por qué? Porque lo que viene es poderoso. Es el mover del Espíritu que se está moviendo. En algunos lugares se está moviendo. ¿O no ha visto esos videos de esos cristianos torturados en la India o en esos lugares por allá, que los cogen a patada, a puño, piedras, y ellos siguen? ¿Creen que eso pueden hacer en la carne? No. Es el Espíritu de Dios dentro de ellos que lo lleva a mantenerse, a sostenerse ahí. Entonces, dos grupos de seres humanos, los nacidos de la carne, que están en la carne, y los que están en el Espíritu, que son nacidos de nuevo, con el Espíritu. Los que están en el Espíritu están habitados por el Espíritu y son capacitados por Él para cumplir con el justo requisito de la ley. Esto significa que todos los santos del Antiguo Testamento que confiaron en Dios y siguieron sus caminos en la obediencia de la fe, nacieron de nuevo por el Espíritu y fueron habitados por el Espíritu.
¿Cómo así? Sí, ahora ya lo entiendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés? ¿Qué hubo? Llenura. Mas, sin embargo, el río estaba fluyendo desde antes. Amén. Estaba fluyendo. Pero mientras, como la presa de Asuán, mientras se estaba represando acá para el Pentecostés, el río seguía fluyendo y la gente seguía eh, recibiendo sus beneficios. Eso pasó con ellos. Por eso le digo, todos los santos del Antiguo Testamento que confiaron en Dios y siguieron sus caminos en la obediencia de la fe, nacieron de nuevo por el Espíritu y fueron habitados por el Espíritu. Por ejemplo, Números 14, entonces voy al Antiguo Testamento. Números 14, 24, dice de Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente, ha mostrado un espíritu diferente, y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la que él fue, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué tenía Caleb? Un espíritu diferente. No es la que estaba sobre él, estaba en él un espíritu diferente, un espíritu diferente. Y Números 27, 18 dice, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: el Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el espíritu, con mayúscula está, en quien está el espíritu, y pon tus manos sobre él. Entonces los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que nosotros, porque por eso dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres porque puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús. Hay una sola forma de salvarse. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que nosotros. Nacieron del Espíritu, confiaron en las promesas de Dios y siguieron sus mandamientos en la obediencia de la fe. ¿Cómo pudieron seguir los mandamientos? Porque el Espíritu estaba en ellos. Porque si no hubiese estado el Espíritu en ellos, no podían seguir la ley. La palabra dice, no se puede. Porque la carne no puede seguir la ley. En cambio, ellos tenían el Espíritu. Amén. Yo creo que hay algunos que no entienden ni papa. Bueno, el que tiene oídos, ¿no? Tercero, imagínense lo que tenían, ¿no?, los creyentes del Antiguo Testamento. Tercero, tenían la presencia constante del Espíritu. Los creyentes del Antiguo Testamento disfrutaban de la presencia constante del Espíritu de Dios. El Salmo 139, versículo 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué bonito es. No podemos escaparnos de Dios. Amén, no podemos. Los creyentes del Antiguo Testamento disfrutaban de la presencia del Espíritu de Dios donde quiera que iban. Pero oiga bien, no estoy diciendo todos los que vivieron antes, sino los creyentes. ¿Entiende? Los creyentes. Porque no vaya usted a pensar que Coré, Datán y Abiram. Los creyentes disfrutaban de la presencia constante del Espíritu de Dios. Disfrutaban de eso. Y eso era antes de la inauguración de la represa. ¿Y nosotros? Los creyentes del Antiguo Testamento disfrutaban de la presencia del Espíritu de Dios donde quiera que iban. Y a mí eso me da mucho ánimo cuando a veces me ha tocado ir a lugares donde uno se siente inseguro. Me da mucho ánimo saber que el Espíritu está dentro de mí para darme las palabras que necesito hablar, y que también está ya en el lugar a donde voy para preparar el camino y sostenerme cuando yo llegue ahí. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Está en cualquier lugar donde tú estás. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué esa cara? Con semejante compañía y da.
De todas formas, mira a ver si está respirando, ¿no? Cuarto, ellos experimentaron al Espíritu Santo como consejero y maestro. En Nehemías 9, Esdras le da gracias a Dios por todos los beneficios que había dado a Israel en el pasado, y dice en el versículo 20, en Nehemías 9:20 dice: diste tu buen espíritu para enseñarles. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Qué dice de los creyentes? ¿Quién les enseñó? El Espíritu. El Espíritu. Diste tu buen espíritu, con mayúscula, para enseñarles. No retiraste de su boca tu maná y les diste agua para su sed. Probablemente el Espíritu fue su instructor, y lo fue en dos sentidos. Fue por medio del Espíritu de Dios que los profetas hablaron al pueblo, claro. Entonces, el que estaba hablando la palabra de Dios tenía el Espíritu. Y los que estaban escuchando debían tener el Espíritu, ¿para qué? Para poder recibir la palabra. O sea que el Espíritu Santo funcionaba en las dos maneras. Por eso cuando yo puedo ver algunos ahí, y no recibe, sospechoso el asunto, porque hay necesidad de tener el Espíritu para recibir. Amén. Es necesario. Vuelvo a mirar si el que está al lado está respirando. Está respirando durísimo, está dormido. Ya. Vuelvo a mirar, porque fíjese, la cosa es muy clara. Se necesitaba el Espíritu para que los profetas hablaran al pueblo la palabra de Dios, pero se necesitaba también el Espíritu para que el pueblo pudiera comprender y aplicar la palabra. Porque de nada serviría que el profeta tenga el Espíritu y transmita la palabra si no había un pueblo que la reciba. Entonces, para que el pueblo reciba la palabra tenía que estar el Espíritu. ¿Sí está claro? ¿Sí lo entienden? ¿Sí está el Espíritu ahí o no? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Ni yo mismo lo creo. Dice, ¿no? Qué interesante. Bueno, de pronto ni tú mismo lo crees, porque ese es un don de Dios, un regalo de Dios, es misericordia de Dios. Yo, el Espíritu Santo, no. De pronto el doctor, no, tú. ¿Sí? Entonces, por el Espíritu transmito la palabra y usted por el Espíritu la recibe. ¿Ya? Si usted viene y asiste y se da cuenta que no entiende ni papa, entonces preocúpese. Preocúpese. Hoy en día, el Espíritu todavía nos instruye por medio de la palabra de las Escrituras. ¿Y qué debemos hacer? Orar fervientemente para que se derrame el Espíritu, ese Espíritu iluminador de Dios, para que las Escrituras realmente vivan para nosotros y se vuelvan en nuestras vidas algo intensamente personal. Mire, la posición que uno tiene acá le da la posibilidad de ver. Y eso que cambié de gafas, ¿no? Y estoy viendo mejor ahora. Entonces yo veo gente, pero con una cara de piedra. Es una cosa terrible. Pero es cara de piedra. Pronto la piedra es como más sonriente. Pero es cara de piedra. En cambio veo a otras personas, pero como disfrutando, ¿no es cierto? Manifestando la vida. En el Antiguo Testamento, acuérdese que ¿quién fue el que? Esdras fue el que leyó el rollo. Esdras fue, ¿no? Lo leyó durante ¿cuántas horas dicen? 8 horas, ¿no? Imagínense, 8 horas leyendo todos los mandamientos. 8 horas, ¿ah? Sí, de pie. Y estaban de pie todos. Usted está ahí cómodamente sentado. Todos estaban de pie. Y Esdras leyó, porque esos rollos los habían tenido por ahí refundidos. Cuando los encuentran y empieza el sacerdote Esdras a leer
a leer y el pueblo, todo el pueblo escuchando. ¿Y qué pasó en el pueblo? Y de pie, como dicen, porque no estaban sentaditos, de pie escuchando y empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque hubo un espíritu en Esdras, había un espíritu en los creyentes, en el pueblo, que empezaron a llorar, empezaron a conmoverse, ya que terminaron todos ahí en el piso diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pero aquí, levanten las manos. Por Dios, sonría. Aquí, por eso les digo que había necesidad de eso. Había necesidad en su sabiduría, por supuesto, de Dios. Dijo, de nada me sirve que el Espíritu esté en los profetas y en el pueblo no va a estar el Espíritu para poder recibir la palabra. De nada sirve. Entonces Dios sabía que tenía que estar el Espíritu en el profeta y tenía que estar el Espíritu en el pueblo. ¿Pero en cuál pueblo? Creyente. El pueblo creyente. El pueblo creyente. ¿Ya? Porque yo me imagino que todos los que estuvieron escuchando, no faltaría alguno que, ¡ay, qué pereza! Me voy. O cogía por ahí, se agachó, que no lo vea nadie, ahí se agachó, se puso a chatear. No faltó, en cambio había unos ahí deseando recibir más, y los tocaba, y el Espíritu, y ellos empezaron a llorar. Eso dice, no, léalo. Eso dice, porque es la palabra, no soy yo, no es el pastor. Ay, hermano, no ponga la mirada en el pastor. Yo se lo he dicho 10.000 millones, 50.000 veces. Reciba la palabra. Reciba la palabra. Entonces, diste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste de su boca tu maná y les diste agua para su sed. Y hoy en día el Espíritu todavía nos instruye por medio de la palabra de las Escrituras. Y hay necesidad de orar fervientemente. Yo les dije el viernes, hermano, si usted viene al culto, prepárese para venir al culto. Prepárese. Prepárese para venir al culto, porque el hecho de que usted llegue aquí a escuchar la palabra de Dios es un privilegio que Dios le da. Y tiene que recibirlo con humildad. Porque esto no es obligatorio para Dios. No tengo que traer, uy, no vienes, hermano, no se puede. Paren todos. Espere que venga la mano. No, el que usted está aquí es pura misericordia de Dios. Entonces, desde antes tiene que venir y decirle, bendito Dios, limpia mi camino, quiero ir al templo, quiero estar con mis hermanos, quiero recibir la palabra, Señor, por favor. Y es el Espíritu Santo clamando dentro de ti. Pero si tú llegas aquí más preocupado por peinarte, más preocupado por maquillarte, o más preocupado por cumplir al hombre, tengo que decirte que estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Había que preguntarse si el Espíritu Santo está. Quinto, esto me llamó la atención también, los dones artísticos. Se cayó esto, más. Va a tocar comprar otro, esto. Vea. Va a tocar tragármelo. Qué cosa tan horrible. Pegármelo en la amígdala. No. Recuerdo que hay que comprar uno de estos. Y ahora sí se pregó. Perdón. La tecnología. Y eso que yo casi no me muevo. ¿Qué tal si fuera cantante de rock?
por ahí. Me va a tocar traer ¿cómo era? A Ur, Nuri y a Aarón, para que mientras predico me mantengan el micrófono. No, qué horrible esto. Bueno, es lo que hay. En quinto lugar, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento creían, oiga bien, que la habilidad y la destreza artística al servicio de Dios eran don del Espíritu Santo. Qué interesante me pareció. O sea que si usted tiene buena voz, es don del Espíritu Santo. Si usted tiene talento, ya sea en la construcción, para pintar, a propósito de que pintar el templo, ¿no? De pronto, si usted tiene esos dones, son dones del Espíritu Santo. Eso creían ellos. ¿Qué creemos ahora? Que yo soy muy pilas. Yo soy muy inteligente. Dios no solo diseñó cómo quería que se construyera su tabernáculo, sino que también equipó a los artesanos. Mire lo que dice Éxodo 31. Jehová habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y toda habilidad de artesano. ¿Quién hizo eso? El Espíritu de Dios. No, todos los años que pasé en la universidad, ¡oh, hombre! El Espíritu de Dios. ¿Entiendes? El Espíritu de Dios lo dice aquí clarito. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras, para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor. Así que usted no venga a botar caspa aquí diciendo que no, es que lo que yo me preparé, a usted lo preparó el Espíritu Santo. Así que usted debe tener la humildad para reconocer eso y darle la gloria a Dios por eso. Cualquier cosa que tenga, el hecho, mire, el hecho mismo de poder estar parado en la puerta y que usted dé un abrazo y la gente dice, qué bien este hermano, qué bien este hermano. Uno siente el amor, que es un don de Dios. Y el hecho de caerle mal a la gente es un don del diablo. Pero hay algo tremendo, ¿sí? Porque poner en la puerta a alguien no es poner por poner, porque le tocó el turno. Ahí sí yo les digo a los hermanos que tienen que poner a gente que tenga el carisma. ¿Ya? Que tenga el carisma, porque uno llega todo feliz, ¿no? Al culto. Pues diga, hermano. Sí, hermano, para allá. Se necesita que haya carisma. Que cuando uno llegue ahí se sienta bien recibido, pero sinceramente. Por eso no es cuestión de poner cualquiera ahí. No, que yo quiero estar en la puerta. Pero si quiere estar en la puerta, tiene que tener buena cara. Porque de pronto la gente va a entrar y pues, mejor me voy. En cierto sentido, toda habilidad y habilidad artística es un don de Dios, al igual que nuestro aliento. O sea, aliento de vida, no. Nuestro aliento. Pero el texto dice que Dios llamó a Bezaleel por su nombre y lo llenó de su espíritu. Qué bonito es. Por eso si a usted le dicen, hombre hermano, me gustaría a usted que esté en el coro, usted tiene una bonita voz. Tengan la seguridad que es un don de Dios, dado por el Espíritu. Y creo que hubo
Y hay hoy un toque especial o llenura del Espíritu Santo que eleva el trabajo de un artista, de un músico, de un artesano, de una manera impresionante que a veces una simple habilidad técnica o un ministerio empoderado por el Espíritu exalta a Dios, significa la fe. Hoy estaba yo ahí y los miraba a todos los hermanos acá de la alabanza. Ahí no hay músicos profesionales. No hay músicos profesionales. Para decir, no, el hombre estuvo quemándose las pestañas en el conservatorio, no. Todos han sido instruidos por el Espíritu Santo. Yo lo puedo decir ahora, sí. Por eso estar allá es un privilegio. Porque para que estés ahí, Dios tuvo que haberte empoderado. Dios tiene que haberte llenado de su Espíritu para que ese talento sirva para eso. Por eso no hay que pelearse por micrófonos. Porque si no le viene a cantar a este poco de santos, viene a cantarle a él. Amén. Bueno, sexto. Ya vamos llegando a Pénjamo, dice, ¿no? Sexto. Poder para denunciar el mal y declarar la justicia. En sexto lugar, los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron la llenura del Espíritu Santo como un poder para ser valientes al denunciar el mal y declarar la justicia. Eso es lo que le falta a la iglesia en este tiempo. Por eso hacen y deshacen con nosotros. Hacen y deshacen con nosotros. Miqueas capítulo 3, versículo 8 dice: en cambio yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea que no está dentro del poder del hombre arriesgar su vida y defender la verdad de Dios. No está. Por eso los discípulos, los que vieron a Jesús resucitado, no tuvieron ningún problema en dar su vida. Porque el Espíritu Santo les confirmaba que ese que dijo que iba a resucitar, resucitó. Y los vamos a matar, hágale, maestro. Pablo que dijo, hágale, para mí el morir es ganancia. Y nosotros ahora igualitos. Nos da miedo la muerte. ¿Dónde está el poder? Y eso que la presa ya se abrió. ¿Ah? Así que, le repito esta parte, no está dentro del poder del hombre arriesgar su vida, no está. Y defender la verdad de Dios y denunciar el pecado. Es el Espíritu el que da ese valor. Es el Espíritu. Si no, a ti te va a dar miedo abrir tu boca ahí en la oficina. Te dirán, estos me van a decir esto, me van a decir aquello. El Espíritu da ese valor. Lucas 1:15 dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre y le cortaron la cabeza por denunciar el matrimonio ilegal de Herodes, pero se mantuvo. ¿Quién le dio ese valor? El Espíritu, que lo recibió aun cuando estaba en el vientre. Y recibió. Sin duda, hoy necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu que expongan y denuncien los males de nuestra sociedad. Oiga bien eso, oiga, mire, nosotros estamos viendo cantidad de basura, porquería que se está dando. ¿Y qué hacemos? Nada. Nada. No, es que uno sale de ahí, lo queda mirando entre ojos y no, ya. ¿Dónde está el valor? A mí a veces me dicen, hombre, pastor, no hable aquí de esto porque de pronto nos cancelan el canal. ¿Qué podemos hacer? Ahí, como dicen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído. No podemos. Por eso le digo, hoy necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu, que expongan, que denuncien los males de nuestra sociedad, que ya casi nadie mira. Mira, el aborto, la homosexualidad, las tales políticas de género, todo lo que usted ya sabe, ¿no?
todo lo que pasa, la corrupción, las maniobras de nuestro propio gobierno para desestabilizar el país en todos los sentidos, el despilfarro, la glotonería de la gente, la promoción multimillonaria que hacen del alcohol, de los cigarrillos, hasta de las drogas ahora, llegar con la imbecilidad de que el whisky hace más daño que la cocaína, hombre. Creo que sí nos van a cerrar el canal. Eso es terrible. ¿Y nosotros qué? Nada. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, no se quedan calladas ante el mal. Y si hay que perder el trabajo, piénselo. Séptimo, victoria sobre el miedo. Los santos de la antigüedad experimentaron la victoria sobre el temor por la presencia del Espíritu. Cuando Dios quiso animar al pueblo a reconstruir el templo después del exilio, dijo: ahora pues esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehová, esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y actuad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y fueron valientes. ¿Cuánto más valientes deberíamos ser nosotros que tenemos la abrumadora seguridad del amor y del amor y el poder de Dios en la muerte y resurrección de Jesús? Los santos del Antiguo Testamento sabían entonces, y los cristianos saben hoy, que la victoria sobre todas las amenazas y obstáculos pertenecen a Dios. Dios nos da la victoria. Amén. ¿Qué dice Zacarías 4? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ha dicho Jehová de los ejércitos. Extraordinarias hazañas, como octavo, extraordinarias hazañas de poder para ayudar al pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Lo hizo el Espíritu Santo. Antes. ¿Lo puede hacer ahora? Lo puede hacer. Si hay necesidad, lo va a hacer. Noveno, la capacidad de interpretar la revelación de Dios en los sueños. Porque como en este tiempo los ancianos soñarán sueños, va a haber necesidad de que alguien interprete los sueños, interprete las visiones. Hubo en esa época y lo habrá con mayor razón ahora. Si estos últimos días han de ser días de sueños y visiones del Espíritu Santo, es mejor que oremos fervientemente para que surjan entre nosotros José dotados que puedan discernir la verdad y el error en esas afirmaciones. ¿Qué hacemos? Por eso a veces me dicen: pastor, tuve un sueño que quisiera que usted me lo interprete. Entonces yo saco la bola de cristal. No. Hay necesidad de orar para que su pastor tenga eso, para que usted pueda tenerlo también, porque eso se necesita en ese tiempo final. Y décimo, en noveno entonces. Entonces me salté uno. Ya. Octavo es extraordinarias hazañas de poder para ayudar al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, algunos creyentes recibieron la capacidad del Espíritu para realizar hazañas extraordinarias de poder para ayudar al pueblo de Dios. Por ejemplo, en la vida de Sansón, dice: y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Los músculos de Josué. No, de Sansón. No. Era el Espíritu de Dios que estaba en él. Eso para coger ese león o dice ahí mismo Jueces 15, entonces el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre él, sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. No era una manifestación común del Espíritu, pero era real entonces y lo va a hacer hoy. Así que no se preocupe.
que si hay necesidad de extraordinarias hazañas, en este tiempo va a haberlas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿qué puedo hacer, Señor? 10º, ahí sí, ¿no? El don de profecía. El Espíritu Santo dio a algunos en el Antiguo Testamento el don de profecía. Por ejemplo, cuando Moisés se reunió con los 70 ancianos de Israel en el tabernáculo, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos, y sucedió que cuando el Espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron haciéndolo. ¿Por qué? Porque tomó del de Moisés. Evidentemente Dios solo dio una breve muestra de los poderes proféticos a los 70 ancianos para señalar algo más que podría venir en el futuro. ¿Qué estaba diciendo? Que tú puedes tener. No que sea prestado por el pastor, tú puedes tener ese. Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Entiendes? El Espíritu Santo está en ti. Debe entender usted, los pastores fueron puestos para pastorear y para apacentar. No es el pastor el que va a hacer todos los milagros, no va a ser el pastor el que va a leer todos los sueños, todas las visiones. Usted también está equipado para eso, porque el Espíritu Santo de Dios está en usted. No se duerma, hermano, no se duerma. Bueno, termino. Permítame terminar esta mañana entonces simplemente volviendo a la gran presa de Asuán por un momento. Incluso antes de que se completara la presa y se abriera oficialmente el embalse, el día de Pentecostés, los santos del Antiguo Testamento que vivían río abajo disfrutaron de los estupendos beneficios del río, del Espíritu de Dios. Así que yo les recomiendo, porque hace bien al leer acerca de estas cosas, pero al leer estas cosas hágase una sencilla pregunta. Si ellos experimentaron tanto del Espíritu de Dios, que no era más que un hilo de ese embalse tremendo, ¿cuánto más deberíamos disfrutar nosotros esas 12 turbinas de Pentecostés? Ahí es donde me preocupa, porque estamos mal. Vivimos con miedo, empobrecidos, abusados, mudos, hacen con nosotros lo que se quiere, el diablo se mete en nuestras casas, entra y sale a la hora que se le dé la gana, y la gente lo único que hace es llorar y echarle la culpa a Dios. Y aquí no hay nada que hacer. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti y está en ti, hermano. Así que ya no hay pretexto. Si usted quiere seguir haciéndole el juego al diablo, es problema suyo. Pregúntese si ha nacido de nuevo. Que no es algo que usted lo logra, es algo que Dios le da. Como un nuevo nacimiento. Amén. Pónganse de pie. ¿Cuántos han sido bendecidos? Venga a darle gracias a Dios entonces. Por eso es claro cuando dice, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? No puede, no hay cómo. O tienes el Espíritu o no lo tienes, porque no lo puedes tener por ratos. O lo tienes o no lo tienes. Así que simplemente revisa tu vida. Con sinceridad, con humildad. Revisa tu vida.
porque dice que nadie puede ser del pueblo de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. No nos engañemos. Podemos engañar a muchos, pero lo más triste es engañarnos a nosotros mismos, diciendo que el Espíritu de Dios está aquí, pero viviendo una vida que demuestra totalmente lo contrario. Amén. Levanta tus manos al cielo y agradécele a Dios por su palabra. Agradécele a Dios. Pídele que esa palabra no se quede solo en tu mente, sino que descienda a tu corazón. La iglesia ha pasado mucho tiempo dormida, pero el clamor de medianoche ya se escucha, hermanos. La voz de nuestro Señor se escucha que dice: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, levántate porque tú no estás muerto, estás dormido. Tienes apariencia de muerte. Levántate. Es la voz de Dios diciéndote: no tienes parte con los muertos, porque el espíritu que está en ti es espíritu de vida, de poder. Deja de seguirle haciendo juego al diablo, creyéndole sus mentiras. Libérate hoy en el nombre de Jesús. Declara libertad en tu vida, hermano, en el nombre de Jesús. Él te hizo libre. Él te hizo libre. Él te hizo libre. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias porque todo lo que has recibido no lo mereces, sin embargo, lo has recibido. ¿Y sabes por qué? Porque el amor con que Dios te ha amado es un amor eterno. Y es un amor implacable. Te amó aún en el tiempo en que eras enemigo de Dios. Imagínate el amor de Dios ahora, que eres su hijo. ¿Por qué no vives como tal? ¿Por qué no vives como un hijo de Dios? Y no te hablo de la prosperidad material. Te hablo vivir como ese pueblo que Dios ha llamado para que anuncie las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo llevó a vivir esa luz, luz admirable. Siento hacer algo hoy si alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Este es el momento. Venga y ubíquese aquí, frente al púlpito. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque la cuestión no es decirse yo soy cristiano, es vivir como cristiano, sentir como cristiano, pensar como cristiano, obrar como cristiano, tener una mentalidad diferente. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Si hay alguien más que quiere recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador, venga acá. No se preocupe que digan, no, hombre, pero tantos años aquí y ahora apenas va a recibir. Qué bueno. Qué bueno. Porque este también es un hijo de Abraham, dijo Jesús. Para los que pasaron aquí, van a repetir esta oración, pero no simplemente por repetirla, siéntanla como el clamor de su corazón. Vas a decirle, amado Jesús, hoy como nunca he entendido la necesidad que tengo de ti. Hoy al mirar atrás puedo ver una vida de fracasos, de tristezas, de frustraciones. Momentos en los que pensé que tenía todo, pero al siguiente momento no tenía nada.
Pero ahora entiendo y hoy abro mi corazón y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y mi perfecto Salvador. No quiero seguir viviendo mi vida conforme a mi prudencia, conforme a mi sabiduría. Cristo, por favor, toma el control de mi vida a través del Santo Espíritu de Dios. Que sea una nueva criatura, por favor. Que anhele la leche espiritual no adulterada para poder crecer en esta salvación tan especial que tú hoy me das. Jesús, ocupa el trono de mi corazón. Por favor. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición. Gracias por este pueblo que se congregó hoy. Y sé que es un pueblo que tú amas y es un pueblo a quien tú bendices. Gracias por lo que has hecho en medio de ellos y lo que harás, porque estás abriendo los ojos de este pueblo para que se levante como un verdadero pueblo de Dios, capacitado por tu Santo Espíritu para cumplir el llamamiento para el cual fueron llamados. No vamos a declarar más temores, ni miedos, ni cobardía, porque no hemos recibido un espíritu como tal. Hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de poder, pero poder en ti, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, por favor. Renueva sus fuerzas, renueva sus propósitos, renueva sus motivaciones. Que esta congregación, esta manada pequeña, este rebaño pequeño, haga temblar esta ciudad, Señor. Que las puertas del infierno tiemblen, porque aquí hay un pueblo de oración, porque hay un pueblo lleno de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, por este tiempo. Espíritu de Dios, llena mi ser y lléname de tu santo poder. Espíritu de Dios, llena mi ser y lléname de tu santo poder y lléname y que haga maravillas en tu nombre. Lléname y que haga maravillas en tu nombre. Lléname de ti otra vez. Gloria a Dios. No se olvide de orar por nuestra hermana Charito, por todos los enfermos. Con la diferencia que ahora usted puede orar de una manera diferente. Ahora puede y debe orar con poder. Amén. Ahora no es que puede ser
Ojalá ore en el Espíritu, está en usted, y no como ese río, sino como esa poderosa energía, poder de Dios, que a Él le ha complacido poner en usted a través de su Santo Espíritu. Y no crea que es la lámpara de Aladino para pedir sus deseos. Deje que el Espíritu Santo lo mueva, lo motive, y se va a dar cuenta por qué lo va a llevar Él a orar. Amén. ¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando más cosas buenas pasen a través de usted para otros por su Espíritu, algo se queda en su vida también. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una buena semana, que Dios bendiga el trabajo de sus manos, que los guarde, que guarde su salida, que guarde su entrada, que guarde a sus familias, que los use poderosamente esta semana para que el mensaje del Evangelio de Jesucristo sea proclamado con poder. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así como estás ahí en tu lugar, si tú puedes, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, oh Dios, aquí estamos, Señor, queremos hacer tu voluntad. Oh, aleluya. Sí, Señor. Una vez más, digámosle al Señor: aquí estoy, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad, tómame, Señor, en tus manos. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad,
para que Él crezca. Dile al Señor esta noche: es necesario, Señor, que yo mengüe para que yo crezca, Señor. Fórmate en mí, quiero alcanzar la estatura. Una vez más, digamos al Señor con el corazón: hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Levanta tu voz al pueblo y dile una vez más: hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Señor, creemos que tú estás con nosotros, guiándonos en todo momento, Señor.